Muy buenas tardes. Les habla Graciela Mota a nombre de nuestro queridísimo Museo de la Mujer. Este miércoles 17 de mayo, que estamos de plácemes con una mesa fantástica sobre mujeres, ideología y museos en conmemoración al Día Internacional de los Museos. Pues la conferencia el día de hoy nos la va a impartir Graciela Tejero Coni y pues yo tendré el gusto de moderarla. Pertenezco a la UNAM y a FEMU, por supuesto, y Graciela Tejero encabezando el Museo de la Mujer en Argentina. Así que a todas les damos la más cordial bienvenida y bienvenidos a todas, a todos, al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Graciela, es un gusto tenerte con nosotros y pues tenemos mucha expectativa de esta conferencia. Déjenme presentarles. Ella de formación es historiadora y por supuesto feminista, militante social y política desde la década del 70. Ella es directora del Museo de la Mujer en Cava, Argentina. Socio de la International Association of Women's Museum y docente universitaria retirada, aunque actual huésped académica de universidades nacionales. También, a su vez, es integrante de Convocatoria Abolicionista Federal, CAFE, y de International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, CIAMS, es bueno, es el epígrafe. Y finalmente, de Campaña Argentina por los Derechos Humanos, WDI Argentina. Pues, Graciela, aquí en México decimos tocayos, así que pues yo estoy encantada de tener en esta ocasión a una tocaya tan distinguida y pues es tuyo el micrófono. Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias, Graciela. Sí, decía yo recién en el inicio que el nombre delata la generación, o sea que estamos en el mismo rango, disfrutando la experiencia de muchos años de trabajo y pudiéndola poner al servicio de las más jóvenes. Así que bueno, en primer lugar, agradecer al Museo de la Mujer de la UNAM y especialmente a su directora, Patricia Galeana, que compartimos esta aventura de los museos de mujeres hace más de 15 años, que fue cuando nos conocimos en estas andanzas. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo hace 2 años que no tenía una participación similar con México. Lo tuve durante pandemia con el Museo de las Artes y con Patricia Torres Aguilar como coordinadora del Departamento de Educación, contando esta experiencia de museos de mujeres por el mundo. Así que bueno, estoy encantada de volver a conectarme con las mexicanas, que tengo muchas amigas. Yo creo que, bueno, en primer lugar, parto de que la mayoría de las presentes no me conoce, así que bueno, los saberes son siempre situados, así que es muy importante que les diga desde dónde voy a hablar, de qué experiencia y desde qué posición. En primer lugar, como mujer, sin duda. Y mi punto de vista es el feminismo, y el feminismo radical en particular. Y desde el punto de vista del método de análisis, como buena historiadora, es la perspectiva histórica, es la dialéctica de los fenómenos. Creo que es la mejor forma de poder explicar sus esencias. O sea que desde ser mujer, desde ser feminista y fundamentalmente desde la perspectiva histórica, es que voy a hacer algunas reflexiones nada más para compartir con ustedes. Más que una conferencia, me gustaría que nada, fuera breve en la medida de lo que pueda, y compartamos la conversación, la reflexión entre todas y todos.
creo que es muy importante que ustedes hayan convocado nada menos que un 18 de mayo, ¿no? Como Día Internacional de los Museos. En particular, el ICOM, que viene haciendo esta conmemoración desde 1977, este año ha tenido un lema y ha convocado, anima a que la sociedad civil haga realidad todo el potencial transformador que supone, tienen los museos. Y el lema es desarrollo sostenible y bienestar. Pero más allá de este contexto, en particular, por lo menos para nosotras, las latinoamericanas y mujeres, también nos moviliza hoy el recuerdo del 18 de mayo de 1781, fecha del asesinato de Micaela Bastidas, líder y símbolo del levantamiento indígena, que está en la génesis del movimiento independentista americano del siglo XIX. Por lo tanto, digamos, poner y traer al presente a un personaje como Micaela y un 18 de mayo me parecía el mejor marco para cualquier charla en relación a mujeres y museo. Creo que ambos acontecimientos, tanto el Día Internacional del ICOM como este cruel asesinato por luchar por la independencia, nos hace reflexionar sobre la idea de cómo los museos pueden ayudar a transformar el mundo. Si incorporamos en su guión museológico, no solo la participación de las mujeres, sino hacer esa incorporación desde una perspectiva feminista. La irrupción de las mujeres en los museos como productoras de patrimonio, y lo pongo entre comillas, material e inmaterial, supuso hace 4 décadas, como mínimo, una disputa conceptual respecto del sujeto del guión museológico y del museo en sí mismo, como recurso pedagógico y espacio de transformación. Este proceso develó la falsa universalidad del museo, que era de origen europeo, masculino, occidental, urbano, burgués. Y digo esto por doble vía, ¿no? Por un lado era el destinatario y por otro lado porque era el sujeto simbólico subyacente de los propios objetos que se mostraban en los museos. Y esto entró en contradicción con el avance organizado de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos en el siglo XX, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX. Y por eso puse patrimonio entre comillas, porque, bueno, alude precisamente a este valor masculino. Matrimonio y patrimonio tiene que ver con alianzas por un lado, pero fundamentalmente con el poder sobre los bienes materiales. Y esto está en manos de los padres, por eso es patrimonio. O sea que deberíamos en este espacio reconsiderar el concepto museológico de patrimonio, ¿no? Y lo dejo en la cajita para discutir. En este sentido, creo que las mujeres empezamos en esta segunda mitad del siglo XX, empezamos a dejar de ser objetos exóticos de exhibición, ¿no? Ustedes tendrán seguramente en la mente el lugar que en los zoológicos humanos de Londres, de allá de fines y principios del siglo XX, ocupaban las mujeres africanas, por ejemplo. Eran objetos exóticos de exhibición. O en otros casos éramos, qué sé yo, musas inspiradoras de encumbrados artistas, que eran los que en realidad eran exhibidos. Y para ser escuchadas y vistas en nuestras propias acciones y experiencias, debimos hacer nuestro propio recorrido. Yo creo que, hablando de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la historia y de la antropología como disciplinas científicas han sido claves para reconocer y valorar la experiencia de las mujeres. Creo que son 2 disciplinas, y no porque la practique, tengo una caída profesional,
sino porque realmente creo que han sido pilares para el desarrollo teórico incluso del propio feminismo. La historia del movimiento de mujeres, que en este caso pugna y sigue pugnando por emerger en los museos, es la historia de nuestra propia experiencia de resistencias, de rebeliones contra la opresión milenaria. Uno debiera preguntarse si aquella antigua división sexual del trabajo, hace ya de 10.000 años, entra en los discursos, en los guiones museológicos de los museos antropológicos. O la pérdida de la afiliación materna como relación de parentesco, ¿está presente en los museos? La acumulación primitiva desigual de bienes materiales, la aparición de la herencia como fenómeno que obligó al control de nuestros cuerpos para la producción y reproducción, ¿están presentes estos temas en los museos? Esto es lo que da origen al patrimonio y al Estado como su garante, y en general esos contenidos, esas temáticas, son las que están ausentes. En esta dialéctica histórica es que surge el feminismo como proyecto político. El feminismo es el resultado de un proceso de conocimiento de las mujeres, que es la acumulación de su propia experiencia, y que bajo determinadas condiciones concretas, como fueron la Ilustración y la modernidad, hizo posible ese salto cualitativo que transformó la conciencia en sí para la conciencia para sí. O sea, descubrimos las mujeres, a partir de nuestras propias experiencias, avanzar en síntesis teóricas y organizaciones, dando origen a esto que llamamos feminismo, que no es más que un proyecto político de transformación social en su conjunto. No es solo para las mujeres. Es un proyecto político de igualdad en pos de nuestra liberación de la sujeción patriarcal, que arranca por allá por el siglo XVIII, pero que modifica todo el contexto social. La liberación de las mujeres implica la felicidad de los varones también, como parte de una sociedad igualitaria. Entonces, hablar de conciencia para sí, o sea, cuando nosotras tomamos conciencia de esa opresión y sabríamos cómo luchar contra ella organizadamente, significa entonces tener una conciencia activa, una acción política, que es lo que hacemos en los últimos 3 siglos las mujeres, que trajinamos la lucha por la igualdad social entre varones y mujeres, con momentos de auge o momentos de retroceso, como bien grafica la metáfora historiográfica de las olas, ¿no? O sea, hay olas, momentos en los que esa lucha tiene puntos álgidos, y momentos en los que nuestra lucha y el reconocimiento de nuestros derechos decae en función de la hegemonía de sectores patriarcales. Y esto tenemos que poder reconocerlo. En todo caso, sobre el final entraremos más en los debates de actualidad. En este proceso, en los últimos 40 años, fue necesario ir ampliando, fue necesario fortalecer las vinculaciones que el movimiento de mujeres tiene con las instituciones, con profesionales del campo de la museología, la antropología, las artes, la educación, es decir, la cultura en general, pero nunca fuera del activismo feminista, porque hay que pensar en la política cultural y en esto que yo decía recién, la redefinición del concepto de patrimonio, y por lo tanto esa relación entre el activismo feminista y la vinculación con el campo de la museología nos obliga a pensar en nuevos objetivos de los museos. Tenemos que reconsiderar su definición y el para qué, instrumento de qué, como vehículo de conocimiento. Las mujeres incorporándose modificaron su contenido. Entonces, allí surgieron muchos interrogantes, ¿no? Uno se pregunta, cuando recién empieza a darse este proceso, de quiénes eran los museos, o quiénes dirigían los museos. ¿Para qué y para quién estaban destinados los museos? Y ahí ponemos en cuestión el sujeto destinatario. ¿Dónde están las mujeres en los museos? ¿Dónde están las mujeres empobrecidas, las indígenas, las afrodescendientes?
Uno se pregunta si los museos son espacios de presencia y autoridad de mujeres en los museos, o cómo trabajan las mujeres en los museos. Es un tema interesante lo laboral de quienes estamos a cargo de los museos. ¿Para qué sirven los itinerarios? Nosotras en Buenos Aires tenemos mucho itinerario callejero. O sea, sacamos el museo a la calle y hacemos recorridos peatonales. Y uno se pregunta, ¿para qué sirven? ¿Para qué estaríamos haciéndolos? O si tenemos que hacer exposiciones que cuenten, recojan las luchas no solo del pasado, sino las actuales, y que aparezcan en el espacio museístico. Entonces uno pregunta, ¿han cambiado los guiones museológicos con respecto a las mujeres en estos 40 años? ¿Comparten saber los museos con las organizaciones feministas? ¿O aparecen en paralelo como espacios estancos sin comunicación? ¿O con los institutos de investigación feminista o de género de las universidades, como es el caso concreto del de ustedes, de México? Bueno, así podríamos seguir ampliando los interrogantes. Lo cierto es que desde la década del 80 del siglo pasado, se empezaron a multiplicar y a hacer visibles las denuncias por el sexismo discriminador en los espacios museísticos y particularmente en el terreno del arte. Se empezó a reclamar la ausencia de la participación de las mujeres en el devenir histórico, o en sus representaciones estereotipadas. Íbamos a los museos y nos encontrábamos con estereotipos de mujer que no nos representábamos a quienes los visitábamos. O para las artistas la desigualdad de posibilidades institucionales de exhibición, que es lo que en general nos plantean cuando nos piden sala en el caso de Buenos Aires. La comercialización de sus obras es casi una aventura, ¿no? Artistas varones tienen otorgamiento de becas, criterios de selección en concursos, siempre las mujeres están en segundo orden. La representación en galerías, si se trata de entrar en el circuito comercial, ni qué hablar, siempre los varones tienen un privilegio en la posibilidad de la venta de sus obras. A mí me parece que trabajando en el ámbito iberoamericano, que es lo que hemos hecho en acuerdo, digamos, y en alianza, sobre todo con algunas experiencias con España, el ejemplo más cabal de discriminación de las mujeres siempre ha sido el Museo del Prado. Es una de las pinacotecas más importantes del mundo, ¿no? De las 1218 pinturas expuestas que hay en el Prado, solo 8 son de una mujer, sobre 1218. En total, entre lo que hay en depósitos, o que están en restauración, o que en algún momento han sido exposiciones temporales, el museo tiene una estadística de 6.420 pinturas de varones, y solo 54 de mujeres. Salvo las 8, el resto están en depósito, nunca fueron exhibidas. Y algo parecido ocurre en el Museo del Reina Sofía, ¿no? Que no tendría argumento, porque el argumento de los directores del Prado es que, bueno, siglo XVI, hasta el siglo XVII, las mujeres no aparecían como grandes productoras. Bueno, el Reina Sofía es un museo del siglo XX, de arte contemporáneo. No podría justificarse de ninguna manera que el 86% de sus obras son también de varones. De los 4.665 artistas presentes en la colección del Sofía, 658 solo son mujeres. Y uno compara con la colección del Museo Guggenheim de Bilbao, que es de gestión privada, no oficial. Allí la cosa empieza en arte contemporáneo a mejorar un poco, ya no hablemos de paridad, pero empieza a mejorar un poco porque cuenta con 16 obras de mujeres sobre un total de 75. O sea que estos números grafican, más allá que cualquier explicación de orden pedagógico, el lugar de invisibilidad
que todavía, y de discriminación que todavía tenemos las mujeres en los museos. Esa invisibilidad llevó en la década del 80 a muchas mujeres a montar sus propios talleres, a hacer sus propias muestras temáticas, hacer acciones colectivas o individuales, coreografías, performances callejeras. O sea, las mujeres empezamos a inventar recursos y formatos nuevos. Algunos ejemplos en América Latina de colectivos de arte feminista, que ustedes, por ejemplo, en el caso mexicano, conocen muy bien, que es el de Polvo de Gallina Negra, o en la Argentina Mitominas, el grupo, por ejemplo, Mujeres Públicas, que recién ahora empiezan a recuperarse algunas de sus producciones, el grupo de Lobas Furiosas en Bogotá, en Colombia, y hace algunos años ya ha desarmado el grupo, el de Mujeres Creando, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Y al calor de estas denuncias y en paralelo haciendo acciones en el orden del activismo feminista y no pudiendo entrar todavía en espacios académicos u oficiales, empezó durante fines de los 80 y los 90, al calor de estas denuncias, se fue empezando a ganar un poco de terreno, primero en Europa, Estados Unidos, como suele ser lógico. En la Universidad de Washington, por ejemplo, empezaron a hacerse 2 convocatorias anuales para hacer alguna conferencia sobre el tema de las mujeres, así muy tímidamente. O en el Museo de Brooklyn, que fue el primero que creó el Centro de Arte Feminista, ¿no? el Elizabeth Sackler. Pero en un proceso muy lento, y ni qué hablar de lo muy rezagado en espacios oficiales, en los que queda América Latina. O sea que el fenómeno de conquista de espacios expositivos y la recuperación patrimonial apoyados en estas disciplinas, la antropología, la historia, las tradiciones, el recuperar fiestas populares, típico de las mujeres, términos semióticos o de lingüística, que hacen al patrimonio inmaterial, que en general es el que más recoge la experiencia de las mujeres, ha recorrido, 2 caminos. Un camino que es el de la autogestión, esto que yo decía que las propias productoras son las que generan sus espacios de exposición, y la introducción paulatina, muy lenta, pero también muy disputada, de lo que después vamos a llamar, y lo pongo también entre comillas, perspectiva de género en las instituciones más tradicionales, como pueden ser la academia o los museos oficiales. Lo que me parece que es importante tener en cuenta para poder hacer este balance de los últimos 40 años es que el andar de esas 2 experiencias tienen puntos de encuentro, y en su concepción no son antagónicas, sino que, digamos, confluyen en una misma estrategia feminista. Tanto buscar la autogestión y el espacio propio, como tratar de incidir en los espacios de museos tradicionales, están en una misma dirección. Y a mí me parece que como expresión de esta enriquecida diversidad de tácticas feministas de acción política, ha habido algunas, para mi gusto, una de las más de mayor envergadura lo fue la experiencia de Museos en Femenino. Museos en Femenino, dirigido por Marián Fernández Cao, del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, que dio el llamarse Didáctica 2.0, Museos en Femenino, es el resultado de esta confluencia en un trabajo conjunto entre, por un lado, el equipo de la universidad, pero por otro lado, la asociación con una agrupación de mujeres. Y a su vez, los equipos oficiales de cada uno de los museos en donde ese proyecto se llevó a la práctica. O sea que esa confluencia o esos 3 afluentes en una misma dirección
me parece que han dado el gran salto que no se dio en otros lugares de Europa, y mucho menos en América Latina, que está pendiente, eh, en el que el proyecto estuvo centrado en las mujeres, estuvo centrado en el arte de las mujeres. El, el, el proyecto expresamente dice difundir y facilitar el conocimiento del patrimonio cultural custodiado en los museos, pero en particular poniendo el centro en las mujeres. Ese proyecto trabajó el Museo del Prado, trabajó el Reina Sofía, el Antropológico Nacional de Asturias, el Museo del Traje y el Museo Nacional de Cerámica González Martí. El resultado de esta investigación, que ya tiene fácil 10 años, fue ofrecer al día de hoy, y en disputa, porque si ustedes pasean por allí, van a ver que la existencia de las audioguías sigue vigente, pero si no sos avisado, no te enterarás. O sea que estos museos tradicionales no es que publicitan los itinerarios de audioguía que este proyecto organizó, sino que tenés que ir especialmente a mostrador, a pedirlos, porque tú sabes que existen. Bien, eso me parece que expresa que ese proceso todavía está en disputa. Los itinerarios de un modo detallado y preciso con perspectiva feminista son, por ejemplo, las mujeres y el poder. Hay otro recorrido que es los trabajos de las mujeres, otro que es una mirada a las vanguardias, o las mujeres en la sociedad imperial romana. Un recorrido puede ser la construcción del género en la Grecia clásica, ¿no? Y ahí vamos a las matrices de las que hablábamos al inicio. Otro es la indumentaria como instrumento de control del cuerpo femenino. Bien, cada una de estas, en realidad, lo hicieron las amigas de esta confluencia tripartita sin mover una sola pieza del museo. O sea, las direcciones digamos, oficiales de los museos no permitían redefinir el diseño museológico. Por lo tanto, no había que tocar las piezas, no había que pensar en una museografía nueva, o sea que tuvieron que hacer estos recorridos con mirada feminista sin tocar una sola pieza. Por lo tanto, uno va recorriendo cada uno de estos grandes museos, sala a sala, guiado precisamente por este nuevo guión museológico con perspectiva feminista. El proyecto a mí me parece extraordinario, que no debemos dejarlo congelado en el tiempo, que podría ser replicado en más de una nación, sobre todo para el caso latinoamericano. Les voy a leer textual, ellas definen el proyecto como de aplicación de una metodología feminista. Quiere reivindicar la presencia de las mujeres en las prácticas culturales en calidad de sujetos activos y participativos de los procesos históricos. O sea, no estamos las mujeres añadidas, que es lo que en general nos pasaba por allá por la década del 80, sino que somos parte de ese proceso. El resultado de ese proceso histórico no tiene explicación sin analizar nuestra participación. Dice, eso supone la inclusión de la experiencia de las mujeres, tanto en los procesos de interpretación como en los de creación de los textos de cultura, que se convierte desde una perspectiva en una potente herramienta para construir nuevos discursos, capaces de cambiar la vida en un sentido más igualitario y justo, que en última instancia es eso lo que persigue el feminismo y lo que perseguimos las feministas. O sea, reivindicar la idea del museo como un espacio que debe incluir nuestra presencia, porque el resultado de nuestra inclusión va a dar otro discurso, esto me parece que es el núcleo central. De por qué no somos una añadidura a la cultura, sino que somos parte de la construcción de esos procesos culturales. Y esto, bueno, parece así dicho muy sencillo, pero
pero implica, digamos, acciones muy críticas en el campo de la museología y de la museografía también. En el caso nuestro del museo en Buenos Aires, nosotras desde nuestra creación, hace ya muchas décadas, nos concebimos como una comunidad de aprendizaje, ¿no? Donde abordamos nuestras producciones temporales desde esta concepción de museología y museografía feminista. Esto implica el guión, o sea, qué temas queremos tratar en el espacio museal, y a su vez qué diseño de montaje propio a ese contenido es el que necesitamos. Porque no podemos tener el tratamiento de nuevos contenidos con soportes tradicionales. Entonces, esta idea de la incorporación de las instalaciones, por ejemplo, o cómo jugamos con, yo he visto que ustedes en el museo en México tienen varios montajes de esto, de cómo utilizamos las nuevas tecnologías en términos de imagen viva, u hologramas, tenemos, o sea, también desde el diseño museográfico, aportes nuevos para estos nuevos contenidos. Didáctica 2.0, Museos en Femenino de España, que les decía ya tiene, no sé exactamente, pero seguro más de 10 años, ha sido el antecedente de uno que desarrollamos de manera virtual durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, también de gestión tripartita. En este caso participamos museos de España, museos de Brasil y museos de Argentina. Gracias a la invitación de Fernández Cao, nosotras tuvimos la posibilidad de compartir con ellas este nuevo proyecto que se hizo en el año entre 2021 y 2022, que se llamó Las mujeres cambian los museos, de la igualdad a la equidad. También fue bajo la coordinación de Fernández Cao, de la Complutense de Madrid, y en este caso de Lilian Amaral, de la Universidad de San Pablo, con el objetivo de promocionar, el título era así, buenas prácticas no sexistas en los museos. O sea que habíamos en el proyecto algunos que éramos museos de las mujeres, pero otros que eran museos tradicionales, de carácter oficial, o municipales, o comunitarios. O sea, la diversidad de la calidad de los museos que participamos en este último proyecto durante la pandemia era muy diverso. Por lo tanto, esta idea de promocionar las buenas prácticas no sexistas nos dieron un abanico enorme de experiencias muy disímiles entre nosotras, sobre todo en aquellos casos donde los museos participantes no eran específicamente de mujeres. Por lo tanto, el interrogante nuestro era, bueno, ¿y cómo hacen participar ustedes en un museo comunitario o en un museo barrial? ¿Dónde están las mujeres? Así que fue muy, muy interesante. A ver, podríamos en todo caso después en el intercambio hablar de otras iniciativas. Estas no son las únicas, pero a mí me parecen las más relevantes por su envergadura y porque tocaron el timbre de museos tan tradicionales como el Sofía o el Prado. Piensen ustedes que si bien la revista de Museum de UNESCO sacó un artículo donde recuerdo que nos convocaron alguna de nosotras en el 2007 para hablar sobre la herencia y la perspectiva feminista en los museos, tuvimos que esperar para que el ICOM recién en el 2013, en la 28 conferencia que se hizo en Río de Janeiro, incorporara una resolución 4 donde habla de igualdad de género, pero de manera muy tímida. O sea que los tiempos a veces no son todo lo rápidos que uno quisiera. Pero bueno, retomando esto de la diversidad de tácticas feministas de acción política convergentes en una estrategia de inclusión o igualdad, me parece muy importante detenernos en la creación de museos de mujeres, como es el caso de México y el mío,
que inicia su proceso por allá, por 1981, cuando por iniciativa de la artista alemana Marianne Pitzen se funda el primer museo en la ciudad de Bonn, en Alemania. Hoy ya hay más de 80 museos de mujeres funcionando, más algunos proyectos de creación en los 5 continentes. Este ha sido un gran salto. Desde entonces ha habido algunos hitos en su consolidación, lo cual quiere decir que el instrumento que creamos allá y a lejos era un buen instrumento. Y esos hitos fueron, por ejemplo, la constitución en el año 2008 de la Red Internacional de Museos de las Mujeres, de la que el nuestro y el de ustedes fuimos cofundadoras, que después se transformó en el 2012 en lo que es hoy la Asociación Internacional de Museos de Mujeres. En realidad el gran debate se hizo en el 2010 de si manteníamos la red o si nos transformábamos en una asociación internacional con toda la burocracia que eso implica. Y finalmente el acuerdo que se tomó tenía como, vamos a ponerlo sencillo, ilusión de gestionar el reconocimiento como comité temático dentro de la estructura de ICOM. Y digo ilusión porque hasta ahora es una aspiración que no hemos logrado conquistar. Yo recuerdo, lamentándome, que cuando se hizo un congreso en Bonn, participaron autoridades del ICOM, por allá por la década de 2009, creo que recién empezaba el milenio, y las autoridades nos dijeron que no tenía lógica un comité temático, porque el tema de los museos de mujeres era una moda, que no se iban a consolidar, que teníamos que tener por lo menos 10, 20 años de consolidación, y al mismo tiempo de formación profesional, cosa que dudaban nuestras idoneidades. Y finalmente hemos llegado desde el 2012 a la fecha, y el ICOM no ha reconocido a más de 80 museos de mujeres de todo el mundo. En este tiempo, de ese camino de consolidación, se realizaron 6 congresos internacionales. El primero en el que se constituyó la red, que fue en Merano, Italia, que nos juntamos los primeros 23, y que allí tuve oportunidad de conocer a Patricia, su directora. El 2009, que se hizo en Bonn, Alemania, en el contexto del primer museo. Luego en el 2010, en Buenos Aires, aquí en Argentina, tuvimos el gusto de recibir a las directoras y curadoras de los museos de distintos lugares del mundo. El de Alice Springs, de Australia, donde finalmente se arma, digamos, se constituye la Asociación Internacional con Personería. El del 2016 en México, que ustedes nos recibieron, y que también allí hicimos un balance de nuestras experiencias. Y finalmente, de manera híbrida, porque todavía algunos países no salíamos de la cuarentena por pandemia, en el 2021 se realizó el último congreso en Itisó, en Austria. Debo decir en este contexto, seguro que si hay algunas amigas de museos de América Latina que nos están escuchando, en este desarrollo tenemos aún una deuda. Está pendiente el poder consolidar una red o una alianza más fuerte de museos de mujeres de América Latina y el Caribe. Porque nuestros museos tienen una impronta propia, que, digamos, colaborarían en un guión museológico más específico, porque las realidades, tanto políticas, económicas, incluso ideológicas, de los museos europeos o de los museos asiáticos difieren mucho de los africanos y los americanos, ¿no? Esta idea de tercer mundo
de procesos descolonizantes, le darían una impronta diferente. O sea que esta alianza de museos de mujeres de América Latina y el Caribe, lo dejo también para la cajita del debate, porque estas actividades como las que ustedes han convocado hoy, me parece que son las que colaboran en esa dirección y tendríamos que multiplicarlas. Pero sin duda, desde la creación del primer Museo de las Mujeres, muchos museos temáticos con improntas más o menos feministas, algunos asociados a la internacional, otros no, o sea, no todos los museos de mujeres están en nuestra asociación internacional. No obstante, han sido un excelente vehículo de reconocimiento de derechos de las mujeres. Y la línea ideológica que los guía se referencia, yo estaba mirando la página web del Museo de México, y recuperaba dos citas que me parece que son las que marcan nuestra impronta museológica. Una que es el lema del primer Congreso Feminista en Mérida, ¿no? Por allá por el 1916, que fue casi la continuidad de nuestro 1910 del Río de la Plata, en el que el lema dice: la hembra es el producto de la naturaleza y la mujer el fruto de la civilización, ¿no? Que esto es lo que ustedes reivindican. Y después a continuación vi que también mencionaban a Simone de Beauvoir, y yo me tomo el atrevimiento de completar, porque a veces las citas de Simone son muy mutiladas, ¿no? y frecuentemente distorsionadas en su sentido, en el que dice: no se nace mujer, llega aún a serlo, pero se completa diciendo: ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Yo entiendo que para algunos museos de mujeres la teoría feminista incluye el análisis de género como categoría. Nosotras en particular lo entendemos como relación de poder, y ese poder se expresa de manera binaria, masculino-femenino, y se la considera intrínseca de la subversión de las mujeres, y la integración necesaria con la lucha por la transformación de todo el sistema económico, social, político. Las mujeres no vamos a poder liberarnos al margen de una mejora de la sociedad en su conjunto. Así concebida, digamos, desde el género como relación de poder a desarmar, entendemos que la teoría feminista tiene una dimensión epistemológica y metodológica fundamental para nuestro encuadre museológico. Y debería desde ese lugar la teoría feminista y la teoría de género ser reivindicada. Pero hoy, como nuevo fenómeno mundial, se vuelve a cuestionar la existencia de los museos de mujeres desde argumentos pretendidamente progresistas de la teoría queer, o la teoría de las identidades que desde los 90 confronta con el feminismo, que buscan reducir a la mitad de la humanidad las mujeres a una identidad de género. Las mujeres pasaríamos a ser una identidad más. Y el sufrimiento de nuestra opresión patriarcal, con una historia de más de 10.000 años, nuevamente sería un hecho menor de la agenda museal. Yo lamentablemente debo traer el peor de los ejemplos que ha estado en debate en estos días en las redes, y en particular con algunos de nuestros museos de mujeres, que es el Museo de Dinamarca, que ha dejado en el 2021, ha dejado de ser Museo de las Mujeres. Ha cambiado su denominación y ahora se llama Museo de Género. Y ha emplazado en su ingreso, les ruego que entren a internet y lo constaten, en su entrada ha emplazado una estatua que elaboró un artista varón, de una figura con genitales de varón y barba muy crecida, pero con voluminosos pechos
amamantando a un bebé. Esta es la representación del nuevo Museo de Género de Dinamarca. Esto a mí me parece que evidencia la intención de tergiversar de manera acientífica la existencia del sexo biológico y el género cultural como un estereotipo, que es lo que las feministas hemos venido planteando en nuestra teoría de género. Perdiendo así, en el caso de Dinamarca, las mujeres, el valioso instrumento antipatriarcal de transformación hacia la igualdad que tenían con su museo. O sea, esto que nosotras estamos reivindicando, que los museos de mujeres son nuestro mejor instrumento de organización, de lucha, de investigación, de conocimiento de nuestra propia conciencia para sí, Dinamarca acaba de regalarlo. Dinamarca acaba de hacerle perder a las mujeres uno de sus mejores instrumentos. Con esta realidad como telón de fondo, la Asociación Internacional de Museos de las Mujeres organizó un grupo de trabajo ad hoc, hace ya, bueno, pronto van a ser 3 años, o sea que trabajaron durante toda la pandemia, con representación de varios museos de mujeres, entre los que se encuentra el Museo de las Mujeres de Buenos Aires. Hemos realizado un debate entre los museos varios años para crear, por pedido de la Junta anterior a la del Congreso de Austria, crear una definición de museo de mujeres y o de género. Pero no logramos un acuerdo. Esta comisión que trabajó durante, les decía, durante la pandemia, elevó un informe a la al 6º Congreso, a la 6ª Conferencia Mundial del 2021 en Austria, en el que concluyó que solo era posible una definición que resultara muy simple, muy amplia, para que como una especie de paraguas, sería así, nos contuviera a todas las instituciones y que de alguna manera eso permitiera respetar el origen, la misión y el nombre de la Asociación Internacional de Museo de las Mujeres, desde aquel 2008 en el que nos juntamos 23, hace 15 años, y del 12 donde decidimos constituirnos como Asociación Internacional de Museos de Mujeres, que en sí mismos son una definición, al igual que las metas y los objetivos que acordamos en los estatutos. Y dentro de ese marco, bueno, cada museo pudiera definir su propio concepto, su posición, su propio guión museológico, por esto que yo decía, no es lo mismo un museo etnográfico en África que el Museo de Buenos Aires o el Museo del Distrito Federal. Creo que cada museo, aún dentro de esa perspectiva y de ese marco general feminista, tendrá un guión propio a partir de su realidad concreta. Pero bueno, no ha sido así. Yo lamento mucho, no obstante, la actual junta de la Asociación Internacional, después que ustedes hicieron la invitación para mi participación el día de hoy, o sea, esto debe haber sido hace como mínimo 2 semanas, ha reconsiderado que debemos redefinir el concepto y ha quitado de la centralidad de y para las mujeres a los museos, incorporando nuevos sujetos, travestis, trans, no binarias, con una agenda reivindicativa que desde ya merecen nuestro respeto en lo personal, pero creo que son ajenas a nuestra milenaria opresión y que tenemos agendas diferenciadas y que debemos también diferenciar los guiones museológicos y la defensa de los museos de mujeres como un instrumento propio de lucha opresiva específica. Nuestras instituciones son museos temáticos, que a nuestro juicio deben definir sin ninguna ambigüedad el objeto de estudio y el sujeto político protagónico. Este que discutíamos dejó de ser aquel varón de hace 40 años atrás, en el que peleamos que la mitad de la humanidad, o sea, las mujeres, estuviéramos, digamos, en la presencia de estos espacios. Y que se hablara de nuestra opresión social específica,
que sufrimos precisamente por el hecho de ser mujeres, que es la creación del patriarcado hace 10.000 años. Nuestro museo en particular no comparte la definición que se nos ha propuesto. No creemos que en la definición de narrativas femeninas o la incorporación de sectores minoritarios que se identifican o se autoperciben, en realidad se filtra esto. Se filtra un concepto de género que no es el concepto feminista que las mujeres de la ciencia pergeñamos por allá por la década del 80. Y por el contrario filtra un concepto de género que se identifica con una identidad subjetiva, de autopercepciones de orden psicológico, que desde ya, insisto, no merecen ninguna discriminación, pero que como fenómeno social de época nosotras no compartimos. Entendemos que el sexo es la categoría biológica sobre la que se ha construido precisamente el sexismo, y que la opresión de las mujeres. El género es la herramienta cultural de que se sirve el machismo para crear la desigualdad y el control sobre nosotras, sobre el control de nuestros cuerpos, en lo productivo, en lo reproductivo. Por lo tanto, es decir, no podemos utilizar la expresión igualdad de género, porque como feministas hace 3 siglos que estamos luchando por abolir el género. No podemos utilizar la expresión femenino-masculino si se refiere a estereotipos sexistas. No queremos volver al rosa celeste, cuando feministas llevamos décadas denunciándolo. No podemos suponer un no binario, como nos proponen en la nueva redefinición, que se construye sobre un falso y nuevo binarismo, que es si las mujeres somos cis o somos trans. Es un nuevo binarismo, o sea que es una tautología absoluta lo que se nos propone. A nosotros me parece que el problema central es que se nos está negando la base material, no ficcional, de nuestra opresión. No es que no nos sentimos mujeres, o nos dejamos de sentir, o nos sentimos oprimidas, o no nos sentimos oprimidas. El problema no es el sentimiento, el problema no es la interpretación o la autopercepción psicológica, sino la realidad material misma. Y por eso nos dedicamos a la historia como ciencia, o a la antropología como ciencia, y a los museos como instrumentos de esa ciencia. Sería negarnos a nosotras mismas a aceptar esto. Entendemos que no todos los museos, que no todas las asociaciones o los proyectos actualmente que son socios de la Asociación Internacional puedan definirse feministas. Yo eso lo entiendo, y por lo tanto, bueno, quizás no todos los museos puedan compartir nuestra misma postura ética, o ideológica, o política en relación con las mujeres. Pero simplemente planteamos que lejos de ser a veces propuestas que, sincera o honestamente, intentan ser inclusivas, como a veces se habla desde el lenguaje, resultan todo lo contrario. Cuando desde el lenguaje inclusivo hablamos todo con E, en realidad, cuando todavía no habíamos consolidado la A, se me niega. O sea, volvemos a utilizar el recurso de la E como si fuera la O. Por lo tanto, siempre las que quedamos afuera somos las mujeres. Nosotras tenemos una concepción biopsicosocial que involucra nuestro cuerpo material, nuestra subjetividad, nuestra vida de relación, y por lo tanto insistimos en que el género es una relación de poder entre los sexos que queremos desarticular, no multiplicar. Y esto, nuestro museo como institución, que participa de otras alianzas internacionales por los derechos de las mujeres, como bien lo planteaba cuando hizo mi semblanza Graciela, entraría en contradicción con la propuesta que nos están haciendo de modificar el significado de los museos de mujeres. Y por otro lado, nosotras somos defensoras consecuentes de los principios de la CEDAW, y con estos criterios hemos propuesto mantenernos firmes, porque precisamente la CEDAW también es nuestro paraguas, por decir de alguna manera, de la lucha por nuestros derechos y de la lucha contra nuestra discriminación. O sea que entendemos que un museo de las mujeres como una institución permanente, sin fines de lucro, físico, virtual,
interpela el comportamiento patriarcal hegemónico en la sociedad, un museo que investiga, que colecciona, que conserva, que interpreta, que exhibe el patrimonio material e inmaterial, debe promover la reflexión y el intercambio de conocimiento, de cultura, de las artes, pero siempre en el marco de los derechos de las mujeres, no otros, que tendrán otros espacios y otros recursos y otras agendas para hacer sus planteos reivindicativos, no a costa de las mujeres. O sea que, bueno, quizás es duro decirlo así, nosotras celebramos que esta discusión se abra en el marco de los museos, deseamos que se explayen todas las opiniones, que no tengamos miedo, que sin tibiezas ni eclecticismo, lo único que podemos lograr es que nos hagan retroceder nuevamente, esto que perdamos los espacios que todavía no habíamos terminado de conquistar. Este es el temor, y esta es la alerta. Y sin violencias, cada una defiende lo que cree que debe ser. Con certeza, desde nuestra experiencia del Museo en Buenos Aires, afirmamos que todas las acciones de gestión con perspectiva o con enfoque, como llaman las mexicanas, enfoque de género, que se puedan, digamos, inspirar, debe ser inclaudicablemente dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Y esa implicación debe estar cuidadosamente, custodiada por la gestión, una gestión autónoma, independiente de intereses patriarcales. Y estas nuevas feminismos, porque ahora está de moda también el neologismo de los plurales, lo único que hace es todo lo contrario. Filtra sí, esa, la palabra, filtra intereses patriarcales. Cuando se refuerzan estereotipos que las feministas venimos denunciando y que queremos llevar al espacio museal, son intereses contrarios al de las mujeres. Y pese a las muchas conquistas que hemos logrado, nada menos que, digamos, para la historiografía, el siglo XX fue llamado el siglo de las mujeres. Y entonces el siglo XXI decimos, oh, el siglo XXI es el siglo del retroceso. Esto que hablábamos antes, de que hay momentos de auge y momentos de retroceso, ¿es que el siglo XXI nos augura un retroceso? Precavamos, lo menos que podemos hacer es precavernos. Pensar hoy la relación de los museos con las mujeres es reafirmar la necesidad de hacer visible en esos espacios nuestra presencia, nuestras experiencias y el protagonismo como productoras de patrimonio en todos los campos de la cultura. Es ampliar la red de museos de mujeres como instrumentos de conocimiento de la opresión. Hay que garantizar su organización para revertir esta realidad que sin duda nos llama a la urgencia de defender nuestros espacios. Nosotras en la Argentina hemos sufrido el año pasado lo peor que nos ha sucedido en 35 años, que es que se ha roto el Encuentro Nacional de Mujeres que supimos sostener las feministas durante 35 años. Hemos tenido muchos debates, hemos tenido desacuerdos y hemos tenido encuentros, pero 35 años de Encuentro Nacional de Mujeres, que llegamos a reunir 200.000 en el año 2019 antes de la pandemia, se ha fracturado. Y esto es un retroceso enorme, enorme. No solo para las argentinas, para toda América Latina, que nos tenía como ejemplo de organización y de lucha. Es decir, el Museo de Buenos Aires, lo digo claramente, no ascribe a la teoría queer, no ascribe a la teoría de las identidades, por el contrario, analiza el travestismo, el transexualismo, el transgenerismo, como fenómenos sociales emergentes de la crisis del patriarcado. No negamos su existencia, sino que lo tenemos que analizar desde el orden científico. Es un fenómeno social que la sociología también debe dar cuenta. Respetamos los procesos personales, eso hablaba yo, no discriminamos, porque no discriminamos otras circunstancias tampoco de ningún otro síndrome, pero no confundimos elecciones individuales con caminos colectivos de liberación de las mujeres. Somos el sujeto político del feminismo. Aún no nos liberamos de los cautiverios, como
diría a Marcela Lagarde. Por el contrario, se está recrudeciendo la violencia patriarcal y muy particularmente tenemos un paquete terrible: femicidios, explotación sexual, el mal llamado alquiler de vientres, como explotación reproductiva. O sea, estamos en el peor momento, que si no lo clarificamos y no lo debatimos llanamente entre nosotras, insisto, el siglo XXI puede ser un siglo de retroceso. Y termino con esto. En Argentina tenemos el terrible virus machista que está matando a una mujer cada 24 horas. En América Latina, según los datos de la CEPAL, hay 12 mujeres asesinadas diariamente, lo que es demostrativo de lo mucho que aún las mujeres debemos por delante para luchar. Pues está muy claro que nuestro proyecto político de liberación que venimos trajinando desde hace 3 siglos está en disputa, está en disputa. Y nuestra agenda fundamental es la defensa de las mujeres y salir al frente para detener estos femicidios de los cuales la política pública parece no dar cuenta. Y los museos pueden ser un gran instrumento. Yo hasta acá porque veo que se me ha cumplido el horario. Caramba, qué bárbaro, nos acabas de dar un universo de caminos y de preguntas y de comentarios, y tenemos muchas. Me gustaría, pues antes que nada, felicitarte, caray, qué bien definida y qué buena toma de postura, ¿no? O sea, dejémonos de andar con medias tintas, vamos a llamar las cosas por su nombre, y yo creo que esa es una actitud feminista desde mi personal punto de vista, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones. Ahorita nos decían cuántos son los museos que hay en América Latina. Hasta donde yo sé son nada más el de Argentina y el de México, pero ahorita que estabas mencionando a Sao Paulo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Brasil no tiene Museo de la Mujer. Sí hay Museo de la Mujer, 2 en Colombia, que son miembros de la Asociación Internacional. Hay un Museo de la Mujer en Chile, de cuya participación hay una compañera, una amiga que está en la junta ejecutiva de la Asociación Internacional, que es de Chile. Está el Museo Virtual de Costa Rica, el Museo de las Mujeres, que es un museo de arte sumamente rico en propuestas de arte. Y después proyectos, hay varios proyectos. Lo cierto es, ya que me das pie, Graciela, América Latina es el continente más rezagado en museo de mujeres. Habemos más de 2, pero bueno, no llegamos a la docena. Si se quiere, en situaciones tan desventajosas como las nuestras, o peor, diría yo, está el continente africano, y sin embargo tiene muchos más museos. En África está el Museo de Mali, el Museo de Costa de Marfil, el Museo de Sudán, que están ahora en plena guerra civil, está el Museo de Senegal, el Museo de Marruecos, el Museo de Egipto, el Museo... No, la verdad que, bueno, en Buenos Aires en el 2010 estuvo la directora del Museo de África Central, que nos mandó fotos de cómo organizaba ella sus muestras en la aldea. Ponía caballetes y unas tablas, y las mujeres llevaban sus producciones de alfarería para montar las muestras, en las peores condiciones. No sé de qué nos quejamos nosotras. O sea, realmente nos dan un ejemplo las mujeres africanas de organización y de lucha que creo que subvaloramos. Totalmente de acuerdo, porque independientemente de que como tal se declaren o se definan como museos feministas, sí son museos de mujeres, y eso ya es una lucha de enorme avance. Esto a mí me tocó estar en el de Marruecos, y sí, es muy interesante esta necesidad de involucrar, de destacar nuevas facetas. Entonces, bueno, creo que es un tema en construcción, indudablemente, y por eso es tan interesante. Ya que mencionas al de Marruecos, ¿cómo
podría el Museo de Marruecos, que tiene como su sujeto museal a las mujeres y a la tradición de las mujeres tejedoras, de los quilines, ¿no? O sea, de la lana, de los camellos. ¿Cómo podrías encasillar ese museo de mujeres y sus experiencias en un museo de género transactivista? Ahorita que se hablaba, interesante vincularlo con el tema del patrimonio. Bueno, a ver, a mí me han invitado a hablar en diferentes momentos acerca de la relación mujer y patrimonio. Bueno, es tan importante destacar sobre todo que el verdadero origen del patrimonio es más femenino que nada, porque va a ser las mujeres, porque eran las que requerían dar un ambiente, dar una integración, hacer tierra, a construir el hogar. Y estos son elementos que van a ir definiendo el sentido del habitar, del hábitat, de la vivienda, de la integración, de la orientación, incluso de la vivienda o de la orientación de la ubicación de los propios inmuebles. Todo esto es muy interesante, no se diga a nivel del patrimonio inmaterial, porque ya después vendrá en el momento en que se va viendo que una determinada producción, si tú quieres artesanal, puede llegar a ser el sostén de una comunidad, de una tribu, que aquí es en donde empieza una división social del trabajo mucho más compleja. Pero todo se origina en la mujer, porque el hombre o tenía que salir a cazar o tenía que andar en otras funciones, pero la mujer era la que hacía este otro elemento conspicuo de la vida diaria. Y por eso es tan importante esto que estamos hablando del Museo de Marruecos. Ahí está la relación. No puedes, o sea, no puedes modificar lo que históricamente se va gestando como una forma, como un estilo, que incluso repercute en los estilos de crianza, etcétera, para que la mujer se identifique con lo que ella es. Porque en esta multiplicidad de discursos actuales, de diversidades, pues lo que está pasando es que ya la mujer ahora sí que ya no sabe tampoco dónde está. Y esto se está desfasando, verdaderamente es fuerte. Hay una laceración, no nada más semántica, sino afectiva también. Seguro. En donde está el cuerpo, en donde está la ubicación con el otro, o sea, todo esto tiene que darse conceptualmente al interior de los contextos, socioculturalmente. Yo creo que también, de acuerdo contigo, América Latina tiene mucho que trabajar al respecto, muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, otra de las preguntas muy, muy concretas era, ¿qué es la CEDAW? Porque estábamos hablando del tema de la red, entonces por eso es importante la CEDAW. ¿Puedes explicar lo que es la CEDAW? Sí, la Convención contra la Discriminación, es la sigla en inglés, ¿no? La Convención contra la Discriminación de las Mujeres, que costó tanto, por lo menos en la Argentina, que el Estado la reconociera y la incorporara en su texto constitucional recién en el año 94, siendo que teníamos un recorrido muy importante, pero bueno, las dictaduras en América Latina no reconocían ese convenio contra la discriminación. Y ahora resulta que una de quienes fueron sus autoras, nada menos que la costarricense Facio, Alda Facio, está siendo discriminada, tratada de terfa. ¿No es una cosa realmente increíble? De aquellas mujeres feministas que pusieron en la década del 80 y de los 90 todos sus esfuerzos en proveernos de instrumentos precisamente para nuestra visibilización y nuestra lucha por los derechos, hoy están siendo ocultadas o perseguidas, ni qué hablar de las españolas. Este 8 de marzo se hizo una reunión de REMED, no sé si ustedes conocen la red de museos para los entornos digitales. Y en esa reunión, para el 8 de marzo, que ahora todo el mundo habla del 8M, nadie dice Día Internacional de la Mujer, porque hasta el día se nos ha borrado,
todo es 8M y nadie en realidad sabe, podría ser 8 de mayo, pero no, es el Día Internacional de las Mujeres. Hicieron una actividad que se llamó Encuentro con Perspectivas de Género y Feminismos, en plural, tecnológicos. Porque esta es una red precisamente que trabaja estrategias digitales para los museos en general, no es específicamente de mujeres. Pero sí dedicaron este encuentro de marzo para ese tratamiento. Y a mí me llamó poderosamente la atención quien representaba al Museo Nacional de Cerámica, el González Martí, que estuvo dentro del proyecto de museos en femenino con la Complutense de Madrid. Una de las cosas que dijo es que ellos estaban ayornando, porque ahora jugamos con el tiempo, con el lenguaje, estaban ayornando el discurso, el guión museológico de ese museo tradicional de Valencia a la ley trans que se había aprobado en España. O sea que sí había preocupación por ayornar el guión museológico a la ley trans cuando todavía no había sido incorporada la CEDAW como parte del guión museológico en el que lo principal es la defensa de la mitad de la humanidad, que después de todo, eso es lo que somos las mujeres, caray. Claro. Sí, es que ahí está donde está la confusión, y fíjate también cómo esto ha generado una confusión inmensa a nivel del lenguaje, porque el lenguaje no cambia nada más así. El lenguaje, o sea, por ejemplo, a ver estas traducciones, ¿no? Ayornando, ¿no? Dándole actualidad de jour, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué no lo podemos manejar en castellano? Es tan importante poder proyectar la comunicabilidad de este concepto, este sentido, porque el lenguaje a la hora del contexto va teniendo una forma conspicua, una forma afectiva que va generando el sentido. Pero si tú lo expropias manejando anglicismos, francicismos, estás contribuyendo a una gran confusión. Claro, la confusión se genera en el vaciamiento semántico de nuestra propia lengua, por decir así, de nuestra propia jerga feminista. Vacían el contenido del género como categoría. Se vacía la idea de diversidad. Cuando las mujeres de feministas empezamos a hablar de la intersección entre clase, género, etnia, edad, hablábamos de la intersección de las distintas diversidades que existen entre las propias mujeres. No estábamos hablando de diversidades en términos sexuales, estereotipados de género. Estábamos hablando de que entre las mujeres somos diversas, pero que tenemos ese bien en común para la lucha, que es el ser mujeres, que es la base material de la que no podemos estar ajenas. Porque, insisto, como dicen las españolas, ser mujer no es un sentimiento. Nosotras no somos personas gestantes, somos madres. Claro. Nosotras no somos personas con útero, somos personas capaces de dar a luz. Claro. Creo que el problema es ese, es el vaciamiento semántico que es absolutamente patriarcal. Y por sobre todas las cosas, la teoría queer lo que es transfóbica, no solamente como es homofóbica, porque la reivindicación del rosa celeste, que son sus banderas, es precisamente esto, es el reforzamiento de los estereotipos en términos de poder. Totalmente, Entonces, se desdibuja. También está afectando no solo a las mujeres, sino que está afectando a las comunidades gays y lesbianas. Totalmente de acuerdo. Que con absoluta libertad y sin ninguna discriminación tienen sus orientaciones sexuales y deben ser respetadas absolutamente y no avasalladas por estereotipos. Pues frente a esto, lo que tú iniciaste planteando, que era
este ámbito de una propuesta, una metodología feminista para los museos, es muy interesante porque estos códigos de interacción de lo que es un museo, verdaderamente es un antes y un después lo que ha pasado con el COVID y los museos. La teoría de los museos ha cambiado sustantivamente, se ha quizá en mucho sobreestimado también el papel de los medios y del internet y de todo esto, bueno, pero sobre todo de los videos en relación a lo que es la experiencia, ¿no? Y entonces se sigue multiplicando el evento audaz de la tecnología por encima de la vivencia, pero yo considero que esto puede contribuir mucho, por ejemplo, cuando tú dices, hay que cuestionar la continuidad de las salas, hay que ir dando una forma de narrativa, pues un poco lo que Ronald Barthes dice cuando es el tema del autor, ¿no? La muerte del autor es enseñarle a cada escritor, a cada lector ser su propio escritor. Dijéramos que esta sería la culminación de la vivencia estética en el más amplio sentido de la palabra, de lo que implicaría una relación con un determinado contenido, y qué mejor que no tengamos espectadores, sino creadores, recreadores de una narrativa. Y esto, bueno, híjole, pues yo creo que es un anhelo compartido desde esta manera, porque pues todos quisiéramos a lo mejor ya de poner el tema tradicional de la escuela e irnos todos a los museos, ¿no? Esto, ¿cómo realmente puede ayudar a cuestionar? O sea, porque tú misma así empezaste tu conferencia, el museo nos ayuda a pensar y a cuestionar. Híjole, y ahí está el tema del estereotipo, y ahí está el tema del atributo, y ahí está el tema de la polémica. ¿Cómo ustedes lo han resuelto directamente en sus salas? Bueno, no lo hemos resuelto, las presiones existen, o sea, nosotras permanentemente para las muestras temporales, que es la que hacemos cada 21 días, hemos tenido proyectos, ofertas, nos han hecho de contenidos que no son propios de mujeres y que nos hemos visto obligadas a rechazar. Esto no resulta simpático, yo no soy simpática para algunas comunidades, pero por lo menos a mi edad, yo me tiño las canas, intento ser coherente, quiero ser coherente, necesito ser consecuente con mi ética y con mi ideología feminista, y no ser conciliadora por temor. Por eso yo hablaba que tenemos para el debate que deshacernos del temor de ser cancelado o ser calificado, o que esto, por lo menos como mínimo, yo siempre les digo a las más jóvenes, debemos sospechar por qué los estados y las políticas públicas han tomado con tanto interés las políticas de la teoría de la identidad. A nosotras nos ha sorprendido muchísimo cuando no se pone presupuesto para las políticas públicas a favor de las mujeres, y durante años hemos estado haciendo demandas y reclamos desde el movimiento de mujeres, no solo desde el feminismo, y por arte aparece una cantidad de presupuesto de los estados y de iniciativas de políticas públicas que no nos tienen en cuenta, pero sí tienen en cuenta a estas minorías. Es sorprendente, digo, como mínimo habría que sospechar por qué tanto interés por parte del Estado. En realidad, lo que hay es una confluencia fatal entre políticas neoliberales, grandes negocios, hay grandes negocios. Yo por eso, digamos, separo lo que es un proceso personal de angustia propia de la crisis del patriarcado. En alguna oportunidad yo he planteado que para mí el fenómeno de crisis patriarcal ha hecho que los varones reaccionen de maneras diferentes. Hay una minoría femicida, hay una minoría de delincuentes asesinos que mata mujeres, y las mata en función de que no cumplen con su mandato. El ejercicio de poder y su impotencia los lleva al femicidio de sus parejas,
pero es una minoría, los varones no son asesinos, es una minoría de varones que resiste el ejercicio independiente, autónomo que las mujeres queremos hacer, y terminamos asesinadas. Pero así también existe una minoría de varones que frente al conflicto que le genera el estereotipo masculino que la sociedad les exige, prefieren identificarse como mujeres. Pero también es una minoría, y entiendo yo que esos varones están en conflicto. Y ahora están en conflicto una cantidad enorme de jóvenes, de adolescentes, mujeres, que creen poder zafar de esos estereotipos haciendo la transformación de sexo a varón. Y creen que el camino de liberación frente a esos estereotipos de opresión la van a resolver amputándose los pechos o haciendo hormonaciones, cuando a la vuelta de la esquina se den cuenta que lo que han hecho es perjudicar su propia existencia y su salud. Pero en el costado de esto, lo que no estamos viendo es la cantidad enorme de negocios que están en curso atrás de todas estas políticas. Entonces yo no, pero después hay una inmensa mayoría, la mayoría de los varones que están en un desconcierto absoluto frente al fenómeno. Sí, Porque esos nos ven a momentos. nosotras, a las mujeres, avanzar, tomar espacios, discutirlo todo, querer tener independencia, pero a su vez ven a estos otros varones que no son su modelo. Entonces, la mayoría de nuestros esposos, hermanos, hijos, nietos, están desconcertados frente a esta crisis del patriarcado. Claro, ahí es muy atinado cuando tú hablas, ¿no? De que los nuevos contenidos requieren nuevas instalaciones y frente a eso las mejores prácticas no sexistas, ¿no? O sea, si algo tenemos nosotros es que abrimos la posibilidad de dialogar, de debatir. En una de las mesas pasadas, que fue un privilegio también yo haber podido moderar, se hablaba mucho de esta relación, tú sabes, después de la pandemia, el mismo ICOM, promoviéndole este giro de los museos, abriéndose a las comunidades, meter a la comunidad al museo y el museo poder tener un principio de intercomunicación, sobre todo en los momentos de emergencia, y a partir de ahí se reforzaron lo que se llaman los tendederos, ¿no? Los recaditos. ¿No? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Esta serie de nuevas prácticas son fantásticas porque lo que están fomentando es el diálogo, debatamos. Nadie tenemos en última instancia la razón, tenemos nuestra razón, pero la tenemos y a partir de ahí la abrimos. Y esa es la diferencia con las pequeñas diferencias, y por eso es muy bonito que esas pequeñas diferencias también al interior de las mujeres se puedan dejar un testimonio en los museos, ¿no? O sea, todo esto es sujeto de museología y de museografía, y de creación y de producción feminista de estas nuevas narrativas, ¿no? El asunto es que sí hay algunas diferencias. El Museo en México trae la narrativa histórica muy interesante que permite dejar perfectamente claro que la mujer ha estado teniendo un papel fundamental, ¿no? A lo largo de la historia, y no se nos está haciendo ningún favor, no se diga a partir del siglo XX, pero esto viene de siempre, y esta especie de continuidad es la que puede dar lugar a nuevos momentos en las salas, ¿no? Pero en medio de esto hay otro tipo de escenarios, y por eso es tan importante el debate, y todo lo que nosotros estamos haciendo pues convoca, ¿no? No desboca, porque las diversidades pues nada más están desbocando, como tú dices, es puro ruido y no nos permite llegar a esos vasos comunicantes en favor. ¿Por qué? Porque lo que sí es un hecho es que el patriarcado está imponiendo cifras terriblemente lacerantes. Y eso es terrible. Esto está incidiendo en el deterioro de las personas, en el deterioro de las comunidades, en el incremento de la conflictiva, de la violencia,
En el caso de México, no sé cada cuántas horas tengamos un feminicidio, pero sí te puedo decir que en términos de adolescentes embarazadas, cada 3 horas se reporta oficialmente, en cifras oficiales, el nacimiento de una adolescente embarazada con un promedio de 3 hijos futuros de esta adolescente con 3 varones diferentes. Fíjate qué magnitud de deterioro. En el caso de los varones, tenemos cada 10 horas un suicidio, más o menos entre los 16 a los 25 años, en varones. Entonces, bueno. Claro, los índices de suicidio en la adolescencia han subido muchísimo. Claro. Por eso es preocupante que en una edad tan vulnerable de indefiniciones se monten estas propuestas que no hacen al respeto, no los ayudamos a quererse, no los ayudamos a quererse cuando les decimos que han nacido en un cuerpo equivocado, no, les tenemos que ayudar a respetarse, a quererse, a sentirse verdaderamente libres, sin necesidad de recurrir a argucias externas. Lo van a encontrar dentro de sí mismo, esa fuerza. Sí, ahí es, como dices, puede ser incluso dudable, ¿verdad? ¿Por qué tanto énfasis de los estados en estar promoviendo estas nuevas diversidades? Y sí, es cierto, o sea, yo no lo había pensado como tal, lo que sí sé es que hay mucho dinero de atrás, mucha empresa por atrás soportando todo esto y bueno, en medio de esto, bueno, pues estas tácticas feministas y museos pues indudablemente clamarán, ¿verdad? Por el cómo montar, cómo consolidar esta red de mujeres, de museos de mujeres en América Latina y el Caribe, porque sí es cierto, estamos rezagadas. Totalmente. Y aparte, bueno, esto recién se abre, bueno, la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional, esto sabrá bien Patricia, nos ha dado hasta el 2 de junio para expresarnos a favor o en contra de la definición que proponen. Desde ya nuestro museo va a lamentar mucho porque nosotras nos consideramos fundadoras de esta asociación. Pero bueno, de no llegar a acuerdo, buscaremos otros rumbos. No vamos a poder apoyar esa definición que ni siquiera contiene la palabra mujeres. No tiene ni siquiera la palabra mujeres. Es muy duro. Y les traje el ejemplo de Dinamarca porque realmente es muy emblemático. Es muy emblemático y ha indignado mucho a las feministas en Europa ver a este varón amamantando. O sea, está desde lo simbólico incluso rozando la pedofilia. Es tremendo como mensaje, es tremendo como mensaje. ¿Cómo no? Es muy duro, es muy duro. ¿Cómo Y no? eso, la verdad, no nos ayuda. Y aparte, por otro lado, las mujeres nunca nos permiten estar solas. Siempre somos mujeres y minoridad, o mujeres y familia. Ahora somos mujeres y diversidad. Nunca podemos ser mujeres en nuestros espacios propios, como diría Virginia Woolf. ¿Qué pasa que no podemos defender nuestros espacios y cuando lo hacemos somos tan mal vistas? Cada uno construye su propia historia, recompone su memoria y organiza sus instrumentos de lucha. Bueno, que nos dejen a las mujeres organizar los propios, sin interferencia. Eso tan solo es lo que pedimos. Claro. Bueno, pues me gustaría irte leyendo algunos de los comentarios porque son muy interesantes. Diana Coppola dice, impacta verlo en números, es muy fuerte lo que nos estás diciendo. Amanda Ribeiro, bueno, es de las que más ha estado participando, ella tiene varios comentarios.
Pero bueno, Armanda Ribeiro decía, en primer lugar, me gustaría agradecerles por la oportunidad de participar en esta conferencia. Mi nombre es Amanda y soy de Brasil. Me gustaría saber cuántos museos se dedican, ya esa respuesta está dada, cuántos museos hay en América Latina y qué tan importante es formar esta red entre museos, los cuales pues son unos de los principales desafíos para esta formación, pues es parte de la agenda, ¿verdad? Eso tendrá que irse consolidando. Bueno, nos dice Cristina Triay, redefinir el concepto de patrimonio es un desafío muy interesante. Dalia Flores, gracias al Museo de la Mujer de México y Argentina por esta conferencia. Sonia Félix Sheriff, qué lástima saber eso de Dinamarca y así poco a poco las mujeres van perdiendo su visibilidad y logro a través de tanto trabajo. Nuevamente, Diana Coppola, la falsa inclusión trae oculto excluirnos a nosotras mismas, ¿sí? Así es. Pregunta la misma Diana, ¿por qué cambiarle el nombre a los museos de la mujer? ¿Por qué crean, bueno, yo creo que es, ¿por qué no crean otros, no? ¿Por qué no crear otros? Pues yo creo que sí, es un camino, ¿no? Pero habría que entender lo que implica la diferencia y otra la visión patriarcal, o sea, es desde ahí en donde puede estar el hilo de la madeja, pero pues ahí se están yendo por muchas ramas, ¿no? María Soto nos dice, me encantó escucharle, qué bueno saber la postura del Museo de Argentina, en lo personal, en lo político, comparto la postura que planteó. Felicidades y ojalá y pueda ir a visitar el Museo de la Mujer en Argentina. Pues sí, María, ponte a ahorrar para que vayas rápido, porque está un poquito lejos, pero hay que ir. De todas maneras, es importante estar en contacto con mi tocaya, que ha sido un verdadero placer, estarte escuchando. He aprendido muchísimo de ti. Y bueno, nos dice Diana Coppola también, ¿cómo hacer cómo hacer con esta avanzada transactivista mundial? Gracias por compartir tanto conocimiento. Finalmente nos dice Amanda de allá de Brasil, mi trabajo final de graduación en la Universidad Rural de Río de Janeiro, publicada en el 2018, fue sobre la creación del Museo de la Mujer aquí en mi país. La obra se llama Casa de la Marquesa de Santos, Memoria Femenina en Brasil a través del Museo de la Mujer. Más tarde lo terminé de convertir en un artículo que se publicó en un seminario del ICROM en el 19 y quisiera saber, ya hay varias solicitudes de saber cómo se pueden comunicar contigo después de esta conferencia, cómo conocer tus correos electrónicos donde te puedan escribir o directamente al museo. El Museo de la Mujer tiene su página web y en redes estamos como Museo de la Mujer Argentina en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea que nos encuentran fácil. Sí, es muy importante esto de las redes sociales, indudablemente nos permite, así como nos aleja, también nos acerca, hay que saber aprovechar estas tecnologías. Y bueno, pues este virus del feminicidio machista cada 24 horas, me encantó como lo dices, pero verdaderamente es un virus y ahí están los hechos, ahí están las estadísticas, no hay que perder la mira, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante que se redefine en la agenda y bueno, pues ya iremos viendo cómo todo esto se va a discutir por todos lados. Así que no sé si quisieras hacer algún otro comentario, alguna Comentarles recomendación. que este ejemplo que ustedes han hecho con los tendederos, aquí en Argentina también están tomando esa modalidad. Hay grupos aquí de madres protectoras, de madres criando solas, que les ha parecido un buen soporte de denuncia hacer estos tendederos para denunciar la falta de cuidado que en falsas paternidades a veces incurren los varones. Pues sí. Así que es un buen ejemplo a las mexicanas. Sí, sí, es muy bonito lo que de aquí ha salido y hemos aprendido. En fin, hay tantas cosas. Otra de las cuestiones han sido también estas
restauradoras en glitter y que también se han ido multiplicando el enfoque en términos de ir fotografiando todo lo que son las pintas, las muestras, ¿no? De las manifestaciones o las pintas en los monumentos y todo eso, y entonces las fotografían y están haciéndose acervos de esto. Esto va documentando elementos visuales de una enorme importancia como para después poder ser retomado en seminarios, en pláticas que puedan ilustrar pues parte de esta museografía y museología, sin ser sexista en el caso de los museos de las mujeres. Bueno, pues caray, no me queda más que entonces empezar a pasar a la última parte de esta magnífica conferencia, en la cual pues me honro y me felicito de haber podido estar en condiciones de moderar. Así que a nombre de nuestra querida doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer, y también presidenta fundadora de la FEMU, de la Federación de Mujeres Universitarias, al igual que de todo el equipo logístico del Museo de la Mujer y pues del mío propio, te agradecimos profundamente tu brillante mirada, ¿no? Aquí vamos a ver el reconocimiento que te está dando la doctora Galeana y dice así, lo voy a leer. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Graciela Tejero Coni, Museo de la Mujer Argentina, por su participación en la actividad realizada en conmemoración al Día Internacional de los Museos, con el tema de Mujeres, Ideología y Museos. El 17 de mayo del 2023, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Gracias. Así que, Un muy bien. mimo. Muchísimas gracias. Y bueno, no, gracias a pues, ustedes, es un mimo enorme estar en este momento en red, acompañadas con amigas que sabemos que vamos a remar juntas para llegar a la otra orilla.